Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar en el que vamos a tratar un tema novedoso, yo creo, no tanto por la problemática que trata de resolver, que ya tiene cierta antigüedad, sino por la resolución o la solución que traemos para abordar eso que está ocurriendo en la industria, ¿no? Cuando una organización tenemos tanta tecnología y tantos desarrollos que hacer que no tenemos suficiente gente técnica para sacarlos adelante. Bueno, pues para eso está claro que ya se ha inventado el low code, para que usuarios de negocio puedan avanzar más rápidamente. Y ahora también, y es de lo que vamos a hablar hoy, existe una estrategia de trabajo para que esos equipos de desarrollo con gente técnica y con usuarios de negocio, bueno, pues funcionen al 110% y su contribución tenga el máximo valor posible. Bueno, pues estos equipos híbridos de desarrollo, que sería la traducción al castellano de Fusion Development Teams, los conocen muy bien los compañeros de Encamina que nos hemos traído hoy para que nos lo cuenten y que son Alberto Díaz y Gabriel Gaspar. ¿Cómo estáis, compañeros? Muy bien, buenas tardes, Laura, ¿cómo estamos? ¿Qué Muy tal? Buenas bien. tardes a todos. Buenas, Gaby. Bueno, gracias a los dos por acudir a nuestra llamada, que siempre lo hacéis, porque tengo que deciros al resto que tanto Alberto como Gaby, bueno, pues son dos personas que, como otros muchos compañeros de Encamina, representan ese espíritu de pensar en colores, ¿no? Con mucha cabeza y mucho conocimiento, pero también con un punto de frescura y de optimismo que nos hace mucha falta en estos días. Así que bueno, vamos a ir entrando en el tema que nos ha traído hasta aquí y para eso quisiera que nos dibujarais un poco ese escenario en el que se encuentran muchas empresas. Seguramente algunas de las personas que nos acompañan lo están viviendo en primera persona, de una creciente demanda de aplicaciones que a veces no puede ser asumida por las compañías. ¿Por qué pasa esto, Gaby? Pues lo has explicado muy bien en tu introducción. Está habiendo un crecimiento global de las necesidades de aplicaciones, de los desarrollos. Hemos pasado de que hubieran empresas dedicadas a la tecnología a que prácticamente la totalidad de las empresas son tecnológicas que se dedican a su negocio, ¿no? A su negocio tradicional. Entonces, este incremento exponencial de recursos, pues evidentemente no se puede atender. También has explicado muy bien que el tema del low-code no es algo nuevo, es algo que ya viene desde hace muchísimos años, pero sí que es cierto que por el momento tecnológico que nos encontramos sí que hay como un despegue del mismo, ¿no? De hecho, las principales consultoras del planeta, como Gartner, Forrester, pues están dando unos datos abrumadores, ¿no? Como los que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, ¿no? Como por ejemplo que el primer dato que es de Gartner, que el 95% de las aplicaciones que se vayan a desarrollar en apenas 2 años, que estamos finalizando el 22, estamos hablando del 24, pues van a ser con low code. O que los desarrolladores que van a ver con este tipo de tecnologías, lo que se llaman los citizen developers, pues van a multiplicar por 4 a los desarrolladores tradicionales. O incluso desde qué ángulo afrontarlo, ¿no? Porque evidentemente un desarrollador, un citizen developer, que ahora lo veremos con más detalle, no puede hacer cualquier tipo de desarrollo, pero sí que es cierto que incluso con low code no podemos hacer cualquier tipo de desarrollo. Esto me parece que es muy importante remarcarlo, ¿no? No viene a sustituir el desarrollo tradicional, viene a complementarlo. Pero sí que hay un porcentaje muy importante de estos desarrollos que son automatismos, ¿no? Que se pueden hacer con este tipo de tecnologías. Entonces, es precisamente en esa parte donde vienen a construir, a colaborar y a apoyar en este gap de recursos que estamos visualizando. Por nombrar más cifras, pues en los próximos 5 años pues, se van a desarrollar 500 millones de aplicaciones, ¿no? Que son más que de las que hemos desarrollado en los últimos 40 años, ¿no? Que son prácticamente, no es toda la historia de la informática, pero casi. Bueno, como estamos diciendo, es exponencial. El número de desarrolladores que faltan para desarrollar todo esto es más de 1 millón. Son cifras que se nos escapan y bueno, y creemos que la única forma de afrontarlo precisamente es con esto. Hay otro tema muy importante que es la deuda técnica, el problema de la deuda técnica. Cuando hacemos un desarrollo de cualquier aplicación, eso lo hemos vivido todos, no solo los desarrolladores, sino cualquier persona que esté utilizando una herramienta,
conforme van pasando los años, este desarrollo pues necesita actualizaciones, necesita pequeñas modificaciones, necesitan cambios, necesita pues un mantenimiento, incluso llega un momento que el ciclo de vida de esa aplicación pues hace que muera, ¿no? Y que tengamos que sustituirla por una nueva aplicación. Gracias a este tipo de tecnologías, esto se puede también disipar. Es decir, si el propio usuario de negocio es el que está desarrollando y puede ir realizando los cambios que sean oportunos conforme vayan ocurriendo, pues hacemos que el ciclo de vida de la aplicación pues dure mucho más y se pueda alargar. Es también algo muy representativo, ¿no? Pues bueno, ya nos has enseñado algunas cifras que desde luego dan fe de que en este contexto que vivimos ha sido y es una revolución en low code. Claro, ahora el siguiente paso o el siguiente avance en esta forma de trabajar, dicen los que saben, que es incluir en esa estrategia los Fusion Development Teams. Contadnos qué es esto exactamente, por favor. Sí, igual como antes decía que no viene a sustituir el desarrollo tradicional, viene a complementarlo, tampoco los usuarios, o sea, los desarrolladores, los citizen developers, como se les llama, los usuarios de negocio, van a sustituir a los developers, a los desarrolladores tradicionales, evidentemente. Y lo que viene a proponer el Fusion Development precisamente es crear un ecosistema donde se puedan complementar, donde tanto estos citizen developers como los equipos de IT que existen en todas las organizaciones, como los developers profesionales, puedan complementarse, puedan ayudarse para poder sacar las aplicaciones adelante. Por poner un ejemplo, por hacer esto más en el día a día, a un usuario de negocio no le vamos a poder pedir nunca que haga una conexión con algún sistema, con alguna base de datos, que nos pueda, por ejemplo, de nuestro ERP o de nuestro CRM, que pueda sacar algún dato o incluso escribir en el dato que necesita, ¿no? Esa aplicación que está desarrollando. Entonces, este tipo de cosas son las que los desarrolladores adicionales o el equipo de IT de cada una de las empresas pues van a poder trabajar, van a poder proveer para que estos usuarios de negocios, estos system developers, pues puedan hacer unas aplicaciones de mucho mayor valor. Pensar que al final el objetivo es que no vivan del lado en el lado desconocido de IT, o que no construyan ese famoso aplicaciones ocultas que hay dentro de la organización, sino que la idea es que participen como ciudadanos activos del desarrollo de aplicaciones dentro de la organización y que deleguemos ciertas responsabilidades o ciertas tareas a estos citizen developers que acompañen o que se vean acompañados de desarrolladores y que se vean acompañados también del equipo de IT, ¿no? Y que al final podamos añadir gobierno, podamos añadir seguridad, podamos darle soporte y acceso a los datos y a las aplicaciones corporativas, o sea, que al final se vean acompañados y se vean trabajando en conjunto con el resto de organizaciones o departamentos o de equipos que hay dentro de la organización, ¿no? Y un ejemplo muy claro, y no sé si lo estáis sufriendo, es con Access. O sea, a día de hoy sigue existiendo muchos Access repartidos por todas las organizaciones, ese famoso Shadow OT que se llama, y hay poco gobierno, controlamos poco a nivel de GDPR, a nivel de compliance, a nivel de leyes, y claro, el objetivo del low code es seguir dándose poder que tenían los usuarios en Access, pero añadiendo capas y características que nos permitan tener algo de control y capacidades que a día de hoy con el Access no éramos capaces de tener. Esa aplicación que se va no sé quién de la empresa o está de baja y de repente hay una pieza que deja de funcionar, ¿no? Esa aplicación desarrollada en Access o en Excel, ¿no? Como bien dice Alberto, es muy importante no solo utilizar estas nuevas tecnologías, estas herramientas, sino hacerlas como corresponde, con gobierno y además aprovechando pues esta capacidad híbrida, ¿no? Que estamos comentando hoy.
Después yo quiero preguntaros por más casos de uso, más ejemplos como los que nos estáis poniendo ahora, pero ahora yo quiero que os pongáis en la situación o que imaginemos, ¿no?, que hay alguna compañía que ya está trabajando con low code, pero no acaba de ver esta colaboración o no encuentra el valor a crear estos equipos de trabajo. ¿Qué les diríais? ¿Cuáles son los beneficios añadidos a lo que ya estáis diciendo que se van a encontrar? Bueno, lo estábamos comentando, ¿no? Primero que no vivan aislados del resto de la organización, ¿no? Que al final tengamos control de lo que estamos haciendo y que asumamos la responsabilidad que nos toca, ¿no? Y fijaros la gráfica que tenemos aquí, en el que estamos viendo que según nos vamos acercando al desarrollo a medida, tenemos más control y más responsabilidad. Pues la idea es ir mitigando ese problema de control y ese problema de responsabilidad utilizando low code, ¿no? Bien en Canvas App o en Model Driven App, que son las dos opciones que tenemos en Power Platform, ¿no? Pero al final tenemos que tener claro que hay una capa de control y hay una capa de responsabilidad, y eso tenemos que ser capaces de que los usuarios lo entiendan, ¿no? Y si pasamos a la siguiente, Laura, podemos ver un poco cómo tenemos una gráfica a la inversa cuando estamos hablando de capacidad de creatividad frente a la estructura de los datos, ¿no?, y de la información. Fijaros que aquí es a la inversa, o sea, según nos vamos hacia el desarrollo a medida, podemos tener más creatividad y podemos vamos perdiendo esa capacidad de creatividad según nos vamos acercando, nos vamos yendo a una aplicación a medida. Y utilizar las piezas que tenemos en nuestra infraestructura. O sea, un usuario al final quiere conectarse a SharePoint. Un usuario al final quiere poder conectarse a nuestras APIs, quiere poder ejecutar un proceso de negocio, hablar con alguno de nuestros bots, utilizar alguna de nuestras bases de datos. Al final un usuario, un Citizen Development, lo que quiere es eso. Y tenemos que ser capaces de, una forma adecuada, habilitar cada una de estas opciones a los usuarios en el momento que lo necesiten, ¿no? Y para eso está este concepto de Fusion Development Team que es muy relevante y creo que deberíais de tener en cuenta a la hora de adoptar el low code dentro de vuestra organización. Aquí hablamos de Power Platform, pero esto es un concepto que se puede llevar a cualquier tipo de herramienta low code que queramos implementar. Y una vez una empresa decide que sí, que va adelante y que quiere crear un equipo híbrido de desarrollo, ¿cómo se construye o qué pasos les diríais vosotros que son los que tendría que seguir? Bueno, lo primero es poner un poco las reglas del juego, ¿no? O sea, definir cuándo tenemos que hacer desarrollo a medida, cuándo tenemos que hacer desarrollo con low code, y cuando estamos dentro de low code, cuándo hacemos un desarrollo de low code delegado completamente al usuario y cuándo hacemos un desarrollo basado en un Fusion Development Team. ¿Vale? Fijaros que aquí están estas tres características, ¿no? Una vez que tengamos en Power Platform, pues al final decidimos, mira, pues si un usuario va a tener la capacidad de poder acceder a SharePoint, va a poder tener la capacidad de hablarse con Planner, de, no sé, de hablarse con esta API que sabemos que no tiene datos personales. Bueno, pues en ese concepto, en ese cajón de arena donde metemos a los usuarios y sabemos que no pueden romper nada y no pueden, no tienen peligro en tener problemas, ¿vale? Dentro de su ámbito, de ese cajón de arena, pues le permitimos que el usuario pueda hacer sus propios desarrollos de Power Platform. Una vez que se quiere salir de ese cajón de arena y es, pues mira, quiero acceder a datos que son muy relevantes dentro de la organización. Quiero acceder a datos que a lo mejor tienen que cumplir con la GDPR. O quiero acceder a poder actualizar datos en una aplicación muy crítica dentro de la organización. Ahí es cuando tenemos que añadir ese equipo que con el objetivo de no quitar a esos desarrolladores Citizen Developers, no quitar a esos desarrolladores, sino de darles soporte a que hagan todas esas actividades utilizando un modelo de desarrollo ágil y un modelo de gobierno de IT adecuado, ¿vale? Con lo que tenemos que tener en cuenta al final esas dos vertientes. La primera es, el usuario tiene que ser capaz de seguir desarrollando sus propias aplicaciones, porque eso nos va a dar esa velocidad que necesitamos de poder construir ese millón de aplicaciones esos millones de aplicaciones que estaba comentando Gaby, pero cuando se quiera salir de ahí porque está haciendo algo muy crítico, muy corporativo, le tenemos que dar soporte para que con la misma agilidad, con el mismo equipo de desarrollo, sea capaz de
hacer una aplicación que podamos dar soporte, que podamos tener, por ejemplo, diferentes entornos, desarrollo pre y pro, que podamos hacer despliegues entre esos entornos, que cuando alguien vaya a hacer un despliegue hay un equipo de QA validando que no se va a romper nada, ¿vale? Eso es parte del Fusion Development Team, y que cuando estamos en un low code, cuando estamos en, oye, desarrolla tú en low code, no vamos a aplicar por regla general ese tipo de buenas prácticas, pero también sabemos y el usuario tiene que ser consciente que corre el riesgo, ¿no? De que si va a ser un despliegue, pues a lo mejor rompe algo. Pero como no estamos hablando de aplicaciones críticas ni de datos críticos, no debería de ser un problema. Es cierto que da cierto vértigo, ¿no? El pensar en que usuarios de negocio vayan a desarrollar aplicaciones. Esto es algo que nos estamos encontrando pues con todos nuestros clientes que están empezando a trabajar con la Power Platform. Pero todos aquellos que ya tienen licencias se encuentran que ya tienen usuarios que están desarrollando. Están desarrollando con Power Apps, con Power Automate, pero ya, como comentábamos antes, viene de un pasado donde ya desarrollaban con otro tipo de aplicaciones como Access o Excel, etcétera. Es decir, no es una opción. Esto es algo que va a ocurrir y, como muy bien estaba comentando Alberto, la base de todo esto es una correcta gobernanza, es decir, que el equipo de IT coja el control, que sepan qué está ocurriendo en la organización, que se decida, pues, como estaba comentando Alberto, ¿no? Cómo hay que desarrollar, en qué entornos, a qué datos, a qué aplicaciones se puede acceder, qué se puede hacer y qué no. Y incluso apoyarles en una correcta adopción. Es decir, que estos champions, ¿por qué no llamarlos champions a los usuarios de negocio que van a ser los que van a empezar, los que van a liderar este cambio, los que van a empezar a desarrollar aplicaciones en low code, pues tengan una formación acorde con sus capacidades? Evidentemente no vamos a pretender que un usuario de negocio del departamento de recursos humanos o de administración de, no sé, de financiero, el que sea, tenga las capacidades de desarrollo que tiene una persona de IT, ¿no? Pero sí que son los conocedores del caso de uso, del negocio, y esto con aplicaciones, con herramientas no code, low code, pues es muy sencillo y muy rápido, ¿no? Es decir, claro, no hay opción. No hay opción a no entrar. Bueno, siempre hay opción, Gaby. Yo creo que aquí tenéis dos opciones. Una opción es seguir dándole al usuario 6 meses o un año de tiempo de desarrollo de funcionalidades o de nuevas aplicaciones, que es lo que está pasando en las organizaciones en las que no tenemos el low code, y es básicamente porque no hay más desarrolladores que contratar. Nosotros, por ejemplo, no tenemos más equipos, estamos locos, como todas las consultoras y todas las empresas, buscando nuevos equipos de desarrollo de IT para poder contratar, porque los clientes cada vez nos piden más, pero es que no hay más perfiles, las universidades no generan más personas para poder contratar de este mundo de desarrollo. Entonces, eso implica un cuello de botella, ¿vale? Que no va a resolver vuestros problemas y no va a permitir que vuestro negocio mejore ni acelere. Y la otra opción es permitir que los usuarios puedan aumentarse ellos mismos, ¿vale? Que sean capaces de automatizarse sus propias tareas, que sean capaces de desarrollarse sus propias pequeñas aplicaciones dentro de la Power Platform, dentro del low code, y que cuando quieran salirse de ahí a hacer algo muchísimo más corporativo, entonces le damos soporte. Pero necesitan tener esa capacidad de poder acelerar y poder invertir tiempo en mejorar su día a día y en quitarse muchas veces tareas repetitivas o tareas que a lo mejor están haciendo en un Excel de forma precaria, o están haciendo en un OneNote o en un blog de notas o en cualquier otra herramienta que a lo mejor no le permite colaborar con sus compañeros. Entonces, o seguís con el cuello de botella que no se va a solucionar, o sea, no hay gobierno, no hay ni la Unión Europea, ni los americanos, nadie no va a solucionar ese problema de falta de equipo de desarrollo, al menos en los próximos 10 años, ¿vale? De personal técnico, o empezamos a ayudar a estas Citizen Development, a los usuarios de negocio, a adoptar Power Platform, a añadir una capa de gobierno de Power Platform y a añadir este equipo de Fusion Development que les da soporte, ¿vale? Dentro de un centro de excelencia hay un montón de herramientas que nos permiten mejorar el modelo de trabajo y que al final no se convierta en un problema como se ha convertido en los últimos años el Access o en otras herramientas que se ha convertido en un problema, ¿no?
acabas de hacer una fotografía, Alberto, que claro, por un lado, es verdad que da un poco así como de miedito, ¿no? Pero después también es esperanzadora por las Claro. soluciones que hay detrás y la cantidad de ejemplos que estáis poniendo. A mí me gustaría incidir un poco más en esos casos de uso prácticos que vosotros conocéis muy bien, en los que sabéis que la solución tecnológica de la que estamos hablando tiene especial utilidad y que nos pongáis más ejemplos de áreas o de proyectos de desarrollo en los que esté muy testada esta utilidad, estén testados estos equipos de trabajo y, bueno, pues ya estén comprobadísimos estos beneficios que estáis hablando. Sí, a ver, hemos traído dos, aunque podríamos traer alguno más, pero yo creo que estos dos son muy representativos, ¿vale? El primero vamos a hablar de cómo facilitar hacer un ticketing, ¿vale? Y ahora os lo contaré un poquito más en detalle. Y el siguiente, algo un poquito más, a lo mejor un caso de uso un poquito más rebuscado, más complejo, y es cómo conectarnos al mundo del IoT de nuestra empresa. ¿Vale? Que posiblemente estéis en una empresa, que hayan dispositivos, pues bueno, cómo dar soporte a que estos usuarios se puedan conectar. Pasa a la siguiente para que veamos un poco Vale. el primer Perfecto. slide sí, que tenemos aquí. ¿Vale? Aquí lo que estamos hablando es, oye, necesitamos que los empleados de forma independiente se puedan hacer revisiones de los facilities, de crearse tickets, que al final ese ticket lleva un proceso de negocio, que al final llega bueno, pues a todos lados, ¿no? Y que puedas pues crear una incidencia porque se ha caído un cuadro en el pasillo, se ha roto una silla, lo que sea, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta que la organización tiene un inventario, en este caso, de todos los assets, de todos los dispositivos y de todos los elementos que hay dentro de una oficina y demás, ¿no? ¿Cómo le damos acceso a esos usuarios a esa base de datos de dispositivos? Bueno, pues lo lógico es que ese Fusion Development Team construya una API, que exponga esa API, en este caso utilizando API Management, que es un servicio para exponer APIs corporativas, y que luego desde la Power Platform el usuario lo que tenga es un conector que alguien le ha expuesto, que se llama base de datos de asset, base de datos de los elementos de una oficina, ¿vale? A la que solo tiene que arrastrar dentro de Power Platform o dentro de Power App para poder conectarse a ella y poder interactuar para hacer una lectura, para hacer una escritura o para hacer una consulta sobre los dispositivos, ¿no? Y conectar el mundo de Power Platform a los datos que tenemos corporativos con un caso de uso muy simple, pero que es muy significativo para que veáis un poco cuál es la situación, ¿no? Donde el usuario de negocio empieza a desarrollar y se encuentra con la necesidad de poder acceder a esa base de datos que posiblemente pueda estar en on-premise, no tiene por qué estar en Azure. Aquí pues tenemos siempre esa flexibilidad de poner ese proxy, de poder darle ese conector directamente en Power Platform para que pueda hacer sus consultas de una forma simple y sencilla como lo haría un usuario de negocio. Y el siguiente caso de uso que está en la siguiente slide, un poquito más complejo, porque aquí lo que estamos haciendo es darle soporte a los usuarios para poder acceder al mundo de los dispositivos, al mundo del IoT y de los dispositivos que tenemos en nuestra organización, ¿no? Fijaros cómo, pues si le damos acceso, un usuario desde Power Automate puede programarse alertas, en este caso son alertas de tiempo, en función de la temperatura y en función del tiempo que hay en las condiciones medioambientales que hay en la calle, y a partir de ahí puede utilizar un Virtual Agent para conectarlo a Teams y enviarle esa notificación a un usuario, poder interactuar con el dispositivo, encenderlo, apagarlo, y poder incluso con una Power App tener un informe, ¿no? De cuántas alertas se han producido, cuál ha sido el histórico de los datos del tiempo, los datos de temperatura o los datos que tenemos en ese dispositivo, ¿no? Y aquí, pues lo mismo que el caso de uso anterior, o entra un Fusion Development Team a darle soporte a su usuario para poder conectarse a ese Event Hub que aparece ahí en medio, que tenga un conector muy simple que le diga, conéctate a los datos del dispositivo, ¿vale? Y que ya sabe que se tiene que utilizar ese conector, o realmente lo que vamos a conseguir es que el usuario se descarga un Excel, se lleva ese Excel a Power Platform y trabaja de forma desconectada, que es lo que está pasando a día de hoy. Y no tenemos esa integración, no tenemos ese control y tenemos un problema de desgobierno, ¿no? Y es que estamos duplicando datos y posiblemente si son sensibles, pues tendríamos un problema muchísimo mayor, ¿no? Pues no sé si tú quieres añadir alguna cosa más, Gaby, porque si no, ¿hay alguna pregunta que nos han dejado los asistentes en el chat?
y pasaría a leerosla para que nos la contestarais. Sí, perfecto. Venga, pues vamos allá con la pregunta que nos hacen y es la siguiente. Dice, ¿tenemos un ahorro de costes desarrollando en Power Platform low code que desarrollando de forma tradicional? Hay un dato de Forrester que habla de que con low code se puede desarrollar hasta 10 veces más rápido. El asta es muy importante destacarlo porque, claro, esto depende de que el desarrollo sea adecuado para este tipo de tecnologías. Como venimos diciendo, hay aplicaciones que tenemos que seguir desarrollando de la forma tradicional, pero hay otras que son frontera, ¿no? Que incluso tiene sentido utilizar las dos tecnologías, hacer un trozo con cada una, pero las que son puramente low code, sí que es cierto que podemos llegar a tener un ahorro significativo, tanto de esfuerzo como de tiempo. Sí, a ver, pensar que al final, pues sí, Power Platform, por ejemplo, se llama Power Platform, nos va a dar ciertos artefactos, ciertos conectores que nos va a permitir posiblemente acelerar ciertos aspectos del desarrollo. Pues si tengo que hablarme, por ejemplo, con Dynamics CRM o con la parte de Sales o con la de Field Services, pues ya tengo un conector que me permite hablar con Dynamics. No tengo que estar leyéndome el SDK como desarrollador, ver cómo me autentico, cómo interactúo, con lo que al final tenéis ciertos aceleradores que os permiten hablar con los sistemas, desarrollar interfaces, posiblemente toda la parte de seguridad ya la tengáis resuelta porque Power Platform en sí es una aplicación que, bueno, pues todo va autenticado, con lo que en hay ciertos aspectos que te permiten acelerar, pero el objetivo de Power Platform realmente no es que sea más rápido desarrollar una aplicación que con low code, sino que permita hacer más desarrollos utilizando otros perfiles de desarrollo que no son los desarrolladores puros y duros que hay dentro de una organización o de una empresa consultora. Pues chicos, yo creo que hasta aquí llegamos hoy, Gaby y Alberto. La verdad es que después de escucharos, seguro que algunas personas van a pegarle una pensada a la situación que tienen en su compañía y en la solución de la que hemos hablado hoy como posible alternativa. Y bueno, pues por supuesto, si llega el momento y nos necesitan, pues aquí están Alberto y Gaby y un equipo enorme de especialistas en Power Platform y en tecnología Microsoft dispuestos a contribuir a esa transformación digital que necesitáis. Así que gracias a los dos y gracias también a todas las personas que nos habéis acompañado. Adiós.